No Líderes, entrevistaremos a César Pelli, um argentino de grande destaque mundial. Vamos saber como ele construiu uma vida dedicada à arquitetura. Entré a la arquitectura sin tener idea bien de lo que era. O homem que desenhou o horizonte de grandes cidades do mundo, com arranha-céus em Tóquio, Kuala Lumpur, Madrid e Buenos Aires. O que pensa e qual é a história de vida dessa mente brilhante? Aprendí cómo hacer ese esfuerzo extra para ir más allá. E foi importantíssimo em minha vida. Humildade, trabalho e talento. Os segredos de César Pelli, um homem que revolucionou a arquitetura mundial. Aqui no Líderes, apresentado por Cecília Lucia Puig. Usted es uno de los pocos hombres que ha modificado el horizonte de las grandes ciudades en el mundo. Y nació en Tucumán. ¿Su familia era de Tucumán? Sí, toda mi familia es tucumana, sí. ¿Qué hacía su padre? Mi padre, cuando yo nací, trabajaba en la municipalidad. Pero cuando hubo un cambio de partido, y lo echaron como echaron casi la mitad de los empleados. Y desde entonces se dedicó a inventar industrias. Empezó a hacer tintas y gomas de pegar, se llamaba tinta Pelli, gomas, pega todo Pelli. Pero a él lo que le encantaba era trabajar en madera y en arcilla. Hizo una serie de esculturas y muebles fantásticos. No pretendía ser artista, lo hacía porque le encantaba, ahí estaba su amor. ¿Y su mamá de qué trabajaba? Mi mamá era educadora. Ella enseñaba en un colegio para señoritas de la Universidad de Tucumán, se llama todavía la Escuela Sarmiento. Y se jubiló joven, ¿no? Y se mudó a Córdoba y allí comenzó un instituto, el Instituto Córdoba, que hoy va desde Jardín de Infantes hasta la universidad. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo 2 hermanos. Uno, el que me sigue, Víctor, 5 años menor que yo, arquitecto en Resistencia, él trabaja en vivienda social. Y el tercero, Carlos, que vivía aquí en Buenos Aires, 10 años menor que yo, él se dedica a comunicaciones institucionales. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia en Tucumán? Muchísimo, sobre todo mi abuelita. yo era el primer nieto y me mimaba en forma. Mi abuelita había nacido en Londres de Catamarca. No era londinense, era londrina. Y debe haber tenido como un buen porcentaje de sangre india, porque todos los de Londres estaban muy mezclados. Y era una mujer maravillosa, puro corazón. Y de mi madre me guiaba, mi madre era muy estricta, pero también con mucho cariño, mucho cariño. Había mucho cariño en mi casa. ¿Cuál es el momento de su vida en el que decide ser arquitecto? Cuando hacía casi un año que estaba en la escuela de arquitectura. Entré a la arquitectura sin tener idea bien de lo que era. Me interesaba por lo que había que estudiar ahí. Mi madre, como pedagoga muy avanzada en esa época, me puso en la escuela 2 años menor que mis compañeros. Así que yo siempre fui 2 años menor que todos mis compañeros. Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, yo tenía que elegir una carrera, tenía 16 años. Una locura, pero en fin. Entonces me encantaba todo lo que enseñaban ahí y decidí, bueno, puedo perder un año en eso, va a ser divertido. Me metí y no estaba seguro porque hacía muy bien todo lo que pedía la universidad. Dibujaba muy bien, dibujaba los órdenes clásicos, diseñábamos palacios y tumbas y qué sé yo. Pero yo digo, ¿para qué me sirve esto en Tucumán cuando me reciba?
Pero a fines del primer año vinieron 2 arquitectos jóvenes a Tucumán, de Buenos Aires, Eduardo Sacristi, Horacio Camines, y después muy pronto otro, Jorge Vivanco, también de Buenos Aires. Y transformaron la Facultad de Arquitectura. Se convirtió en la Facultad de Arquitectura más avanzada de todas las Américas. Quizás la única otra Facultad de Arquitectura en el mundo que estaba tan de avanzada era la Facultad de Arquitectura de Harvard con Walter Gropius. Así que fue una educación extraordinaria que me dio mucho ímpetu, me hizo sentir que la arquitectura podía tener un contenido social muy importante y que además podía llegar a ser un arte. Así que esa combinación para mí me pareció maravillosa, una cosa que uno puede dedicar toda la vida, y lo sigo sintiendo, puedo dedicarle toda la vida. En el año 52, usted gana una beca para estudiar en los Estados Unidos que representa una gran oportunidad en su carrera. ¿Cómo la gana? Me dijeron que había un señor en Tucumán que tenía esas solicitudes de beca. Fui a verlo, me dio una, la llené, la envié, me olvidé de eso, y como al año me aparece un sobre con un boleto para ir a Estados Unidos, sin ninguna explicación. ¿Esa posibilidad de estudio era para estudiar dónde? ¿En qué universidad? Eso era para volar a Chicago, pero no tenía idea para qué, ni cómo, y qué es esto. Al día siguiente me llegó una carta del Instituto de International Education que me daba la beca, es que me habían dado una beca en la Universidad de Illinois, y me daban un estipendio de $95 del Departamento de Estado, $5 por mes, y me daban el pasaje gratis en Braniff. ¿Cómo era su vida personal en esos años? ¿Ya estaba de novio? ¿Se había casado? Estaba casado, entonces esto me pagaba a mí, pero en esa época el dólar era altísimo en relación al peso. ¿Cómo hacemos para que venga mi señora? Lo que hicimos fue vender todos los regalos de casamiento. Y con ese dinero que no nos alcanzaba, fuimos a la ruleta y lo puse todo en una línea y lo perdimos. Entonces me fui solo yo a Estados Unidos. Mi señora, por suerte, se puso en contacto con una tía que vivía en México, que le prestó el dinero, le pagó, y ella apareció 2 semanas después. Pero a la semana de estar ahí, descubrimos que ella estaba embarazada, sin dinero, sin nada. ¿Cuál fue la primera construcción que hizo en su vida? Diseñé una casa para mis futuros suegros. Ellos vivían en Tucumán, pero le hice una casa de vacaciones en Campo Quijano, en Salta. Campo Quijano es una pequeña ciudad que está sobre la Quebrada del Toro, donde comienza a subir el tren de las nubes. ¿Todavía se encuentra en pie esa casa de Campo Quijano? Sí, pero la han ampliado, la han cambiado, así que no, era muy simple, muy barata, pero muy bien, salió muy bien proporcionada, hermosa. Y así que yo muy contento ahora ya he perdido las proporciones, desgraciadamente. La he visto un par de veces. Uno de sus primeros trabajos fue con un arquitecto muy destacado, Aaron Saarinen. ¿Cómo es que dio con él? A través de la universidad, mi profesor, un señor Ambrose Richardson, había sido socio del estudio de Skidmore, Owings & Merrill en Chicago. Fue un estudio muy importante antes de la guerra, fue el primero en crear una organización, llamemos moderna, de avanzada, que ahora todos los estudios de arquitectura han copiado. Así que tuvo mucho éxito, fue el estudio más grande que había en el mundo de arquitectura en esa época quizás, y él tenía un amigo también de ahí, que se había ido a trabajar con Eero Saarinen, se hizo socio de Eero Saarinen, John Dinkelo. Y John Dinkelo le escribió, como siempre, unas cartas así de largas, diciéndoles si Richardson le podía recomendar un estudiante para el estudio. Y Richardson me recomendó a mí, entonces me escribió una carta de una línea. Richardson dice que usted puede venir a trabajar con nosotros, le podemos pagar $2.50 por hora, ¿le interesa? Entonces yo mandé una carta igual de larga, diciendo, sí, me interesa. ¿Qué fue lo que aprendió de ese primer mentor que le pagaba $2.50 la hora? Lo que aprendí con él es lo que lleva
de empeño y de organización para hacer gran arquitectura, que es diferente que el esfuerzo que hace falta para hacer simplemente arquitectura decente. Así que ahí con él aprendí cómo hacer ese esfuerzo extra para ir más allá. Y fue importantísimo en mi vida. En el año 77, usted tiene un punto muy importante en su carrera, que es cuando lo eligen decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas a nivel mundial. ¿Cómo surge esta oportunidad y por qué cree que lo eligieron? Eero Saarinen tenía su estudio en Bloomfield Hills, Michigan, al norte de Detroit, porque ahí estaba su padre, ahí estaba la Academia de Cranbrook que había diseñado su padre, Eliel, que fue un gran arquitecto finlandés. Pero decidieron él y su señora, Eero y su señora, mudarse cerca de Nueva York y eligieron New Haven. Y se construyó un edificio ahí para mudar el estudio, pero justo como una semana antes de mudarnos, Eero Saarinen murió. Nosotros, igual como 30 personas del estudio, nos mudamos, y eso está al lado de Yale. Y me invitó el arquitecto Paul Rudolph, que era el decano en esa época, a enseñar, a dar unas clases allí. Y parece que caí muy bien, porque poco después de eso me mudé a Los Ángeles, pero me seguían invitando desde Los Ángeles que vaya a enseñar a Yale. Y en cierto momento además me eligieron para que diseñe un edificio para la Facultad de Música de Yale, que no se construyó, pero tenía una relación ya con el rector. Y así que el decano de la facultad en esa época había habido todos los disturbios de los años 60 y 70 que quemaron el edificio y qué sé yo. El decano, que era muy capaz, pero era ingeniero, no era arquitecto, sentía que ya era el momento de que traigan un buen arquitecto. Y él había quedado muy impresionado conmigo por eso, que había enseñado hace tanto antes. Y él le propuso al rector, el rector aceptó, pronto apareció un día en mi casa en Santa Mónica, California, a ver si podía ser decano. Acepté. ¿Qué rescata de esa experiencia como líder de una universidad de élite? A mí me encanta enseñar, siempre me gustó enseñar, enseñé en Illinois, enseñé en Tucumán, enseñé en Córdoba, enseñé en California, así que siempre me gustó mucho enseñar. Y para mí enseñar es una de mis responsabilidades básicas. Y lo que a mí más me da placer es cumplir con mis responsabilidades. Nada me hace sentir tan bien como cumplir con mis responsabilidades. Así que la responsabilidad que la siento metida en mí de enseñar es algo que siempre me ha gustado mucho hacer. A la Facultad de Arquitectura de Yale la conocía muy bien. Es muy pequeña, por eso es tan fácil. Cuando yo era decano teníamos un total en todos los años y en todas las disciplinas de unos 140 estudiantes, unos 40 estudiantes por año. Las clases, los estudios nunca tenían más de 9 estudiantes. Y de esa manera hay un contacto íntimo entre profesor y alumno. Yo los conocía a todos los alumnos, todos me conocían a mí, todos los alumnos se conocen entre ellos, que es muy importante. Así que crea un ambiente en que se aprende sin estructura casi. Así que para mí eso lo hice con muchísimo gusto. Me encantó ser decano.